Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Jueces capítulo 16, versículos 20 al 22 de la siguiente manera. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. En este día hay una palabra maravillosa y espectacular de parte del Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas. Y cuando meditaba pues en esta palabra que quiero compartirles en este día, que fue de mucha bendición para mí y sé que va a ser de mucha bendición para ustedes. Y la enseñanza de hoy se llama No pierda su presencia. Y de manera introductoria el Espíritu Santo me recordaba en aquella época cuando a nosotros nos regalaban un juguete cuando éramos niños, nos daban un detalle. Y cuando nos daban ese juguete, nosotros ese juguete no quería que nadie lo tocara, no lo queríamos prestar a ninguno. Si se ensuciaba, lo limpiábamos. ¿Por qué? Porque era algo bastante preciado y valorado para nosotros en ese momento. Aunque después, pasados los días, ya el juguete perdía la trascendencia y ya el juguete andaba por allí. Pero en el momento que lo recibíamos, nosotros no queríamos absolutamente que nadie tocara ese juguete porque para nosotros ese juguete era un especial tesoro. Así pasa en nuestra vida y así nos muestra aquí esta historia de Sansón, que nos muestra que Sansón fue, conforme a lo que dice la palabra, un hombre que Dios lo llamó con un propósito en aquel tiempo. Según la escritura, el nacimiento de Sansón fue un nacimiento parecido al de Jesús, donde se le aparece un ángel a su madre, la esposa de Manoa. No se conoce específicamente en la palabra, no dicen el nombre de ella. Los estudiosos bíblicos, los estudiosos del hebreo, dicen que la esposa de Manoa se llamaba Serelponit. Y se le apareció un ángel y le dijo: vas a tener un hijo y este hijo va a ser el libertador del pueblo de Israel. Entonces, pasado el tiempo, nace Sansón y tenía un compromiso de nacimiento. El compromiso de nacimiento que tenía con la madre de Sansón era que no iba a pasar navaja sobre su cabeza, iba a ser un nazareo de Dios, no se podía cortar el cabello. Pero entonces el corazón de Sansón empezó a desviarse y a estar buscando a las personas por las cuales Dios hizo que naciera para que salvara al pueblo de Dios de aquellos filisteos. Pero él empezó a coquetear poco a poco con estos filisteos. Cuando descendía la presencia de Dios sobre Sansón, dice la palabra de Dios que fue capaz de matar a 1000 soldados con la quijada de un burro. Entonces era la presencia de Dios lo que era importante en la vida de Sansón. Era lo que él debía apreciar, lo que él debería valorar. Pero él empezó poco a poco a acercarse a los filisteos y él pensaba que los filisteos lo iban a aceptar como su amigo. Y los filisteos lo que hicieron fue que lo aceptaron entre ellos, pero le colocaron a él a una mujer llamada Dalila, quien empezó a presionarle día a día, a presionarle para que revelara el secreto de dónde venía su fuerza. Y él empezó a decirle varias cosas, le dijo varias mentiras y no le dio el resultado a Dalila. Pero dice la palabra de Dios que ella empezó a seducirlo. Desde el versículo 15 ella le empezó a decir: ¿cómo tú dices que me amas si no me revelas el secreto de su fuerza? Y es más, aquí el versículo 16 dice: y aconteció que presionándole a ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Esto nos muestra a nosotros varios aspectos importantes que el Espíritu Santo va a hablarnos hoy. Lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta es que la presencia de Dios está con nosotros. Cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús en nuestro corazón, cuando nosotros decidimos, tomamos esta decisión, la presencia de Dios viene a morar en nosotros, dentro de nosotros, a través del Espíritu Santo. De ahí en adelante, ese es el mejor tesoro que nosotros tenemos. ¿Y qué pasa? Ese tesoro debe ser como aquel regalo que nos dieron a nosotros cuando estábamos pequeños. No queremos que nadie nos lo toque, no queremos que nadie haga con eso, porque es nuestro. Ese fue el regalo de la salvación y de la presencia de Dios que nos fue entregado por Cristo cuando lo aceptamos en el corazón. Pero ¿qué sucede?
que a veces poco a poco empezamos a perderle el valor a esa presencia, el valor a ese regalo, a ese juguete. Porque la palabra de Dios nos muestra una parábola donde dice que iba un hombre caminando por un campo y tropezó, y al tropezar encontró en un terreno un tesoro. Y él dice que ese hombre salió corriendo y vendió todo lo que tenía y compró ese campo, porque ese hombre aprendió a valorar ese tesoro. ¿Por qué? Porque allí donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Pero el tesoro tiene valor en el tesoro se vuelve valioso en nuestra vida cuando se le aprecia. Esto me hacía recordar también cuando éramos niños, que comprábamos aquí en mi ciudad, le decían a las canicas, se llaman a nivel mundial, se llaman canicas, son unas bolitas de cristal, con colores que nosotros jugábamos. Y cuando nosotros compramos las canicas nuevas que se vean bien hermosas, bien brillantes, nosotros no queríamos jugar con esas canicas, porque enseguida los compañeros de nosotros y los amigos del barrio querían jugar con nosotros para que concursáramos, y ellos, como sabían jugar más que nosotros, la perdiéramos. O sea, que apostáramos nosotros nuestras canicas con las canicas de los demás. Muchos de nosotros se dejaban presionar y caían en la trampa. Otros no se dejaban presionar, sino que seguían jugando con sus canicas viejas, con sus canicas viejitas, y hasta que después las canicas nuevas estaban siendo usadas, entonces ya se podían apostar. Pero entonces este hombre, dice la palabra de esta parábola, él apreció esa presencia, apreció ese tesoro y compró el campo. Esto es una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta hoy. El primer aspecto importante que el Espíritu Santo quiere que atesores en tu corazón es que tienes la presencia de Dios y tienes que valorarla. Valora la presencia de Dios en tu vida. La presencia de Dios es lo más importante que puede suceder en tu vida. Fue lo más importante. El regalo más grande que Dios te regaló fue su presencia. Y esa presencia tenemos que aprender a valorarla, a cuidarla. Porque en el momento que nosotros descuidemos esa presencia de Dios, también se descuidarán otras cosas importantes, porque todo lo material son el resultado de valorar la presencia espiritual de Dios en nosotros. Miren, la palabra de Dios nos habla acerca de un hombre llamado Obed-Edom, que en la casa de Obed-Edom colocaron el arca. Y cuando el arca llegó a la casa de Obed-Edom, él quitó todo lo que estaba en su sala. Dejó la sala vacía solamente para poder colocar el arca. Y por este acto de apreciar y de valorar el arca de Dios, que era la representación de la presencia de Dios, por este acto dice la palabra que la casa de Obed-Edom fue bendecida durante los 3 meses que el arca estuvo en ese lugar. Fue bendecido su casa, sus hijos, sus tierras, sus cultivos fueron bendecidos por Dios a causa de que él había valorado esa presencia. Entonces, este hombre Sansón tenía la presencia de Dios, se le manifestaba de una manera impresionante, descendía el Espíritu Santo de Dios y le daba fuerza para poder pelear contra los filisteos, que eran los enemigos del pueblo de Dios. Pero él poco a poco empezó a acercarse a los enemigos, y él pensaba que los enemigos le iban a tener el aprecio como un amigo a él. Y todo el tiempo se mostró en la palabra que los filisteos eran enemigos del pueblo de Dios. Y le colocaron a Dalila y empezó a presionarle, dice, el versículo 16 dice que empezó a presionarle cada día y importunándole con sus palabras. Pero me llama la atención lo que dice la parte final: y su alma fue reducida a mortal angustia. Lo segundo que quiere el Espíritu Santo que tú sepas hoy es que cuando tú tienes la presencia, comienzas a sentir la presión. Comienzan a presionarte en el trabajo para que hagas cosas que no son correctas. Comienzan a presionarte tus compañeros de universidad. Comienzan a presionarte tus amigos. Comienzan a presionarte tus padres para que pierdas la presencia de Dios. Sansón aquí su alma fue reducida a mortal angustia. Y esto nos quiere decir que si tú tienes la presencia, entonces entenderás por qué vienen las presiones de la vida. Entonces entenderás por qué viene la presión. ¿Para qué? Para que descuides tu relación con Dios, para que descuides la oración, para que descuides la búsqueda de la palabra, para que descuides las herramientas espirituales que Dios nos ha entregado a nosotros para fortalecernos y para crecer. El ayuno, la oración, la vigilia, la lectura de la palabra, todas esas herramientas que Dios nos ha entregado vienen a presionarnos para que perdamos esa conexión con Dios. Pero no pierdas la presencia de Dios. Aunque por muy fuerte
fuerte que sea la presión, no pierdas la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es el todo para nosotros. De la presencia de Dios proceden todas las cosas, todas las bendiciones, toda sanidad. De la presencia de Dios procede todas las cosas que nosotros necesitamos. Se va la ansiedad, viene la paz de Dios. Se va la tristeza, viene la alegría. Se va de nuestra vida toda depresión y viene a nuestra vida la alegría y el gozo del Señor. De la presencia de Dios emanan todas las cosas buenas para nosotros. Por eso la palabra de Dios, el salmista dijo: en tu presencia hay plenitud de gozo. De la presencia de Dios se desprenden todas las cosas buenas para nosotros. No pierdas la presencia. Vas a ser presionado. Te van a presionar tus amigos. Te van a presionar a que tomes las conductas equivocadas que estabas haciendo en el tiempo anterior. Que vuelvas otra vez atrás. Pero déjame decirte, no te dejes presionar. No cedas ante esas presiones. Sigue adelante confiando en Dios, que Dios te va a ayudar a salir de esa presión. Lo tercero que el Espíritu Santo quiere que atesores en tu corazón hoy es que si tú has perdido la presencia de Dios, tienes oportunidad de volver a recuperarla. ¿Sabes por qué? Porque cuando la presencia de Dios nosotros la perdemos, lo primero que sucede en nuestra vida es que nuestros ojos espirituales se cierran. ¿Qué fue lo primero que hicieron con Sansón cuando lo agarraron sus enemigos? Le sacaron los ojos, porque los ojos era la representación de ¿qué? Del mundo, de la apertura de los ojos espirituales, donde podríamos ver en el mundo espiritual, donde podríamos ver todo lo que Dios va a hacer y lo que Dios está haciendo. ¿Saben? La palabra de Dios en Amós capítulo 3 versículo 7 dice: y Dios no ha de hacer nada hasta que no se los muestre a sus siervos los profetas. Antes de que sucedan las cosas, Dios nos las muestra. Dios nos las muestra tiempo atrás. Dios nos permite ver a través de nuestros ojos espirituales muchas cosas que pueden suceder y nos las muestra con tiempo, con anticipación, para que nosotros oremos por esa situación y esa circunstancia. Pero cuando nosotros perdemos la presencia de Dios, lo primero que se pierde es la visión espiritual. A Sansón lo primero que le sacaron fue los ojos y lo llevaron para burlarse de él, y lo llevaron fue para que fuera a moler el maíz con los asnos. Pero sabe, hay una oportunidad. Parte final del versículo 22 dice: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y si tú has perdido la presencia, no te preocupes, porque tú la puedes volver a recuperar. Sansón otra vez volvió a crecerle el cabello. Su pacto con Dios era a través de su cabello, y cuando su cabello volvió a nacer, le volvió la fuerza otra vez, pero le tocó que arrepentirse. Así que para poder recuperar la presencia de Dios que se ha perdido, tienes que arrepentirte, tienes que decirle: Señor, perdóname, me descuidé, olvidé mis herramientas espirituales, dejé la oración, dejé la búsqueda de tu presencia, dejé la lectura de la palabra, el ayuno, la oración, la vigilia, lo abandoné, pero yo te pido hoy perdón y quiero que me ayudes a avanzar y a seguir adelante. Y déjame decirte que el Señor lo hará. Porque una de las cosas que mueve el corazón de Dios es el arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos con un corazón sincero, realmente Dios puede hacer algo milagroso y sorprendente en nuestra vida. Y quiero decirte hoy, no pierdas la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios y nos muestra que Jesús hasta el final luchó. Fue presionado, sí. ¿Quiénes lo presionaron? Los fariseos, lo presionaron los seduceos. Aún hasta muchos de sus discípulos todavía no confiaban en él. Cuando decían las palabras: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Se asombraban porque todavía no habían creído profundamente en Jesús. Pero sin embargo, aunque él fue presionado, dice la palabra que él permaneció hasta el final. Y fue hasta el final, dice la palabra, que fue como un cordero llevado al matadero y fue llevado a la cruz para darnos a nosotros el regalo preciado: la presencia de Dios dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Y entonces en este día quiero decirte, si tú no has aceptado a Jesús en tu corazón, quiero que hagamos una oración para que tú aceptes a Jesús. Y también para aquellos que de pronto han aceptado a Jesús, pero han perdido ese hábito de las herramientas espirituales o de las llaves espirituales. Quiero decirte que hoy tienes la oportunidad otra vez para que el Espíritu Santo vuelva a sentirlo dentro de tu interior y comenzar otra vez un camino nuevo, una vida nueva en Él. Así que te voy a pedir, por favor, que hagas y repitas esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por este hermoso día que me das. Padre Santo, te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas, Señor. Reconozco que soy un pecador, pero hoy vengo a pedirte perdón. Señor Jesús, te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor
y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén, amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre eterno, en el nombre de Jesús, yo coloco en tus manos toda persona que va a escuchar, Señor, esta enseñanza, que va a mirar este video, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que muchos, Señor, que han perdido el hábito, que han perdido la pasión por ti, Señor, y han descuidado tu presencia, bendito Rey, te pido que hoy, Señor, apasiones sus corazones y vuelvan otra vez a estar en tu presencia, y vuelvan otra vez a buscar la oración, la lectura de la palabra y todas las herramientas espirituales que tú nos has dejado para acercarnos a ti. Pero también te pido, Padre Celestial, por aquel que hoy por primera vez te aceptó en el corazón. Te pido, Padre Celestial, que esa presencia tuya, Señor, entre en sus vidas y que tú les enseñes, Señor, a valorar esa presencia dentro de ellos, a valorar esa salvación que tú le has dado, bendito Dios. Señor, en el nombre de Jesús, coloco en tus manos este día. Coloco todas las actividades que vamos a hacer en este día, Señor. Te pedimos tu respaldo, te pedimos que nos ayudes, te pedimos, Señor, que nos ayudes en cada situación que hemos de pasar en este día. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestra